Yo creo que los pronósticos para mi vida eran totalmente lo opuesto al estilo de vida y la vida que hoy puedo llevar, porque por esa toma de conciencia, porque yo tenía acceso a ver personas que tenían una vida diferente a la que yo tenía. Y es despertar esa curiosidad y preguntarte qué hacen esas personas, qué han hecho esas personas para tener lo que yo todavía no tengo. Tú tienes dos opciones, o repites o reparas. Entonces, en mi caso, yo reparé. En algún momento de mi niñez escuché, no hay dinero, no hay, y en vez de decirle a mis papás que yo necesitaba unos nuevos zapatos, me seguía poniendo los mismos zapatos que me quedaban pequeños. Entonces me estaban apretando el pie. Y eso me creó un sobrehueso. ¿Qué estoy hablando en la casa y qué estoy dejando que mis hijos escuchen? Porque, por ejemplo, el tema del dinero es energía. El dinero es energía y el dinero está disponible. Lo único que diferencia a una persona que tiene dinero o millonario o etcétera, ¿verdad? Que tiene esa libertad económica, al que no lo tiene, es la mentalidad. O sea, ya va, yo esto no lo quiero, tal cual como tú dices. Si yo me convierto en mamá, yo no quiero hacer esto. Si yo tengo mi pareja, yo no quiero que mi pareja me trate de tal manera. Entonces, ¿qué puedo hacer y qué puedo cambiar? ¿Es esto desconfigurable y se puede volver a configurar? Cuando tú cambias la perspectiva, aprendes a cambiar la historia. Y cuando cambias la historia, tienes un nuevo significado. Esto vino sin manual nació de la idea de expresar todo aquello que vemos fácil o cotidiano, pero que en realidad desearías que tuviera instrucciones, porque todo lo que hacemos como mamás, esposas, hijas y amigas requiere de importantes decisiones. Y muchas veces en el camino nos sentimos agotadas o necesitadas de una respuesta divina. Así que acompáñanos en esta gran aventura de ser mujer. Este programa es presentado por Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar, FGR Aesthetic, Centro de Depilación Láser Technology 4, The Works, somos más que un espacio de oficina. Si quieres que tu negocio tenga más ventas online, traemos para ti este curso de marketing digital que te enseña desde cero todas las estrategias que necesitas para poder lanzar tu producto en Internet. Además de eso, adquieres los derechos de reventa y obtienes el 100% de los ingresos. Ciertamente el dinero no compra la felicidad, pero sí compra el tiempo. Y qué rico es poder estar disfrutando y que a su vez el dinero vaya cayendo solito. Te dejamos toda la información que necesitas acá abajo. Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Esto Vino Sin Manual. Steffi, ¿cómo estás? Ay, muy bien, muy contenta. Ahora la que cambia de escenario eres tú. Bueno, pero fíjate, ya te tocaba. Ya te tocaba, ¿no? Cambiar de escenario. Lo que sí es que el anaranjado se mantiene, ¿sí ves? Exacto, me gusta, estamos en la misma tónica. Pero sí. Bueno, muy contenta, obviamente me contenta cada miércoles que vamos a tener, no sé, me gusta escuchar las experiencias de la gente y a veces eso conecta con uno y hace que uno mismo abra su mente y diga, uy, yo no había pensado en eso, y creo que mucha gente que esté viendo el episodio también puede pasarle lo mismo. Así que los invito a que nos sigan por todas las plataformas como Esto Vino Sin Manual. Estamos en YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Instagram y TikTok, igualito en todos los nombres. Compártelo, dale like, coméntanos qué tal, si quieres ver algo distinto, qué te gustó de la conversación, qué conectó contigo. Recuerda que tenemos acá abajito, vas a ver nuestro link para entrar al newsletter y poder comenzar a ser parte de nuestra comunidad por aquel ladito. Y puedes escribirnos a nuestro correo si quieres que compartamos alguna historia, si quieres que hablemos de algo que quieras contarnos a nosotras. Mi Instagram personal es Stephanie Calitza. Y el mío, Bárbara Saranay. Y hoy tenemos una conversación muy especial y les presento a mi invitada, Gabriela. ¿Cómo estás, Gaby? Hola, Gaby. Hola, chicas. Bien, feliz, emocionada por hablar de este tema que tanto me apasiona y que, bueno, sé que puede ayudar a transformar muchas cabecitas en el mundo. Ay, así es. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. También súper emocionada de compartir esta información porque es información valiosa, como dijo Stephanie, que nos ayuda a abrir la mente a gente que tal vez nunca ha escuchado de esto. Exacto. Pero para comenzar, yo sé que tú eres coach especializada en emociones y en mentalidad y todo esto. ¿Qué te lleva, porque tienes como 2 años en esto, ¿cierto? ¿Qué te lleva a estudiar y a certificarte como coach en emociones? La verdad es que es súper curioso porque lo que me lleva a empezar a certificarme en toda esta área tiene que ver con mi salud. Yo tengo una condición de salud, tengo endometriosis y buscando opciones naturales para revertir mi condición de salud, pude encontrar un tratamiento natural
que me revertió la condición en 3 meses y eso me llevó a decir, ok, yo quiero gritarle esto al mundo entero, Claro. voy a empezar a educarme y a certificarme. Entonces mi primera certificación fue hace más de 6, 7 años en salud holística e integrativa. Cuando empiezo mi certificación, me topo con la idea de que la salud no es únicamente lo que comemos, sino también lo que comemos en los oídos, en los ojos, lo que tenemos en nuestra cabecita, exacto, las emociones, Lo y que el famoso entra. círculo de la vida, exacto. Y desde ahí, que en algunos módulos tocaban todo esto de cómo te sientes emocionalmente con relación al dinero, en tu familia, en tu matrimonio, cuando cocinas, en tu trabajo, etcétera, empezó como a despertar esos diablitos, esas sombras, le llamamos sombras, que no conocemos y que muchas veces evadimos porque obviamente duele volver a encontrarnos con esa situación que pasamos. Claro. Y luego de esa certificación empiezo como a estudiar por mi propia cuenta. Hasta que más adelante, en ese momento, imagínate cómo somos energía, que yo recuerdo, tengo en mi Instagram publicado en ese año 2017 o 16 por ahí, algunas frases de quien 5 o 6 años después se convirtió en mi mentor y con quien me certifiqué en bioneuroemoción. Wow, impresionante, y nunca lo seguía ni nada, solamente me topé con sus frases en Google y las agregaba en mi Instagram. ¿Qué tal? Y ahora cuéntanos, ¿hubo algo? Me estás contando que es por tu tema de salud, pero a la parte emocional, ¿hubo algo que te incitó a ti o que dijo, o que te dijiste como que yo quiero aprender más de esto, aparte de lo que es mi salud, por estas situaciones que pasaron o que yo estoy viviendo, o etcétera? Porque siempre que queremos como que indagar más en un tema, es porque algo nos está pasando por dentro. Es la famosa sombra que empieza a despertar y a salir y sacar esos monstruos. Correcto. A ver, cuando todo esto empieza como a moverme, yo empiezo como a darle para atrás al tiempo porque uno bloquea como mecanismo de defensa. Claro. Y empiezo a reconocer, que por eso hablo tanto de la importancia de la toma de conciencia, para uno poder hacer cambios en lo que sea, tú tienes que hacerte consciente. Entonces ahí es cuando yo empiezo a recordar de dónde vengo. Y sí, vengo de una familia disfuncional, vengo de una familia donde escuché muchos gritos, vi muchos golpes entre mi papá, entre mi hermano, era como alteraba totalmente mi sistema nervioso. O sea, yo recuerdo en esas discusiones arrodillada, temblando, pidiéndole a Dios en un cuadro de Dios que yo tenía en mi casa y todo eso se convirtieron en traumas. ¿Por qué? Porque era un choque emocional muy fuerte para una niña de 7, 8, 10, 12, 14 años. Claro. Entonces todo eso se empieza a acomodar, pero ¿qué pasa? Empezamos a crear un caparazón, porque eso es lo que pasa con los seres humanos, con los traumas y las heridas, como mecanismo de defensa, ¿verdad? Entonces empiezo a desmantelar ese caparazón y empiezan a salir todos esos dolores y empiezo a entender por qué yo tenía diferentes situaciones, problemas, desacuerdos con mi mamá, con amistades, con mi pareja, porque ¿qué pasa? La vida te empieza a poner en diferentes escenarios con diferentes personas, pero con el mismo problema, el mismo trauma, la misma herida, hasta que tú no lo sanes. Te lo vas a seguir repitiendo y repitiendo. Claro. Entonces, es literal como te vas chocando contra la misma piedra y hasta que no aprendes te vas a seguir cayendo ahí mismo en el mismo sitio. Correcto, entonces la gente como que no entiende eso porque no tiene el nivel de conciencia, pero ante todo es despertar la curiosidad. Que eso es algo que no muchas personas llegan hasta ese punto, sino que continúan y continúan y están en ese hueco, y están con ese problema, ese trauma que no saben por qué, y toda la vida viven así. Menos mal, yo creo que hoy en día, gracias a, por ejemplo, esta conversación que estamos teniendo hoy, ayuda a que muchas personas abran sus ojos y reaccionen frente a este tipo de situaciones. Como que a indagar un poquito más, bueno, ¿qué es lo que me está pasando? Yo viví eso. Total, y que también, como yo digo, yo creo que los pronósticos para mi vida eran totalmente lo opuesto al estilo de vida y la vida que hoy puedo llevar, porque realmente... ¿Pudiste haber seguido esa conducta? Sí, en ese patrón, en esa conducta, en realidad toda mi familia, yo llevo 10 años fuera de mi casa, y yo veo que toda mi familia sigue igual, mis tías, mis primos, mis hermanos, incluso mi mamá, o sea, todos los veo igual. Y yo me veo tan diferente, con una mentalidad totalmente opuesta. He logrado muchas más cosas que yo sé que ellos todavía no han logrado, incluso a nivel económico, porque yo vengo de una familia donde sí, nunca me faltó el plato de comida, seguramente porque mis papás
hacían como el sacrificio para que no me faltara, Exacto. pero sí tuve épocas en donde Correcto. me cortaban la luz en mi casa, le cortaban el teléfono en mi casa, entonces sí tuvimos viví la Gran Depresión del 2010, así que sí lo pasé y lo puedo ver, por ejemplo, con mis hermanos. Somos dos hermanos y yo, somos 3 hijos de la misma mamá, el mismo papá, bajo el mismo entorno, los mismos problemas, las mismas situaciones, los mismos golpes recibimos de nuestro papá, Claro. pero somos súper diferentes y ellos se quedaron ahí, Claro. y yo pude salir. Correcto. ¿Pero por qué? Por esa toma de conciencia, porque yo tenía acceso a ver personas que tenían una vida diferente a la que yo tenía, y es despertar esa curiosidad y preguntarte qué hacen esas personas, qué han hecho esas personas para tener lo que yo todavía no tengo, qué necesito yo Eso te hacer. iba a preguntar, o sea, ¿qué fue eso que te llevó a ti a ver más allá? Tú tienes 2 opciones, o repites o reparas. Entonces, en mi caso, yo reparé. Yo veía también a mi mamá, la veía llorar, la veía sufrir necesidades económicas, y yo decía, yo no quiero ser así. Yo no quiero que, si yo quiero ser mamá, por ejemplo, si yo fuese a ser mamá, yo no quiero gritarle a mis hijos así porque estoy al punto del colapso. Porque ustedes que son mamás seguramente han tenido esos momentos de quiebre donde no quieren matar al muchachito. Claro. Claro, lanzarlo por el balcón. Sí, claro. Exacto, entonces yo como que empecé a reparar y yo decía, yo no quiero eso, yo no quiero ser así, yo no quiero tener esta necesidad, yo no quiero vivir así. Yo recuerdo, y siempre lo cuento, y ya obviamente me río porque son cosas sanadas, pero yo tengo un sobrehueso en el pie izquierdo, y realmente tengo el sobrehueso porque en algún momento de mi niñez escuché, no hay dinero, no hay, y en vez de decirle a mis papás que yo necesitaba unos nuevos zapatos, me seguía poniendo los mismos zapatos que me quedaban pequeños. Okay. Entonces me estaban apretando el pie, y eso me creó un sobrehueso. Exacto. Y creo eso que el es una sobrehueso debe ser juanete, ¿no? Es parecido, pero sí. el juanete te sale en una parte, el sobrehueso puede ser, por ejemplo, en cualquier lado. Yo lo tengo en el lado izquierdo, en la parte afuera del pie. Entonces, hay que ser consciente también de los papás, ¿verdad? Yo no soy mamá, pero pues ayudo muchísimo a mamás en cuanto a eso. ¿Qué estoy hablando en la casa y qué estoy dejando que mis hijos escuchen? Porque, por ejemplo, el tema del dinero es energía, el dinero es energía, y el dinero está disponible. Lo único que diferencia a una persona que tiene dinero o millonario o etcétera, ¿verdad? Que tiene esa libertad económica, al que no lo tiene, es la mentalidad. Y el tiempo, por supuesto, ¿verdad? Claro. Porque conlleva un proceso. Entonces yo escuché eso y me quedé con esa programación y crecí toda mi vida con una limitante económica. Y yo, por ejemplo, he tenido que trabajar muchísimo en una creencia de escasez. Entonces yo, eso por te iba a ejemplo, decir, una mente de escasez, tal cual. Una mente de escasez, y no solo económica, sino también en oportunidades, en emociones, en pareja, en todo. Claro, porque es que yo siento que cuando uno crece, bueno, distintas personas que crecen en distintas situaciones de la familia, es como, yo no me merezco eso, o yo no estoy para eso, o yo, entonces es esa conversación interna, y me llama mucho la atención escucharte, porque bueno, mi esposo también viene de una familia de muy baja situación económica, y siempre él es distinto a toda su familia, piensa diferente, tiene una forma de ver la vida distinta, y es tal cual eso. Él veía a sus amistades que estaban en otro círculo, en otra situación, y era, pero ¿por qué si ellos están ahí yo no puedo llegar allí? ¿Pero qué me falta a mí para yo poder tener eso? Pero tenía curiosidad. Exacto, fue un poco de curiosidad para él poder salir de eso, donde él decía, porque yo creo que hay algo muy importante, y es sentirte inconforme de donde estás. O sea, ya va, yo esto no lo quiero, tal cual como tú dices, si yo me convierto en mamá, yo no quiero hacer esto. Si yo tengo mi pareja, yo no quiero que mi pareja me trate de tal manera. Entonces, ¿qué puedo hacer y qué puedo cambiar? Ahora te pregunto, Gaby, ¿es esto desconfigurable y se puede volver a configurar? Porque técnicamente nuestra sombra se crea desde los 0 hasta los 7, 14 años más o menos. O sea, estamos hablando de un montón de años que hay que desconfigurar para volver a configurar. ¿Sí es posible? Sí, totalmente. Por eso creo que yo soy un ejemplo de eso, y es la famosa reprogramación mental. ¿Qué pasa con la reprogramación mental? A ver, a menos que tú no tengas una condición de salud como Alzheimer o demencia, o empiezas a perder parte de tu memoria, siempre te vas a acordar de esa información porque es una programación en una computadora. Nosotros somos toda la vida programados desde que estamos en el vientre, incluso tenemos una herencia genética también. Hay muchas emociones que se heredan por herencia. Entonces, de los 0 a los 7 años, tenemos una programación. De hecho, son los años donde más debemos pasar con mamá, y de los 7 a los 14 es donde más debemos pasar con papá, porque papá es quien nos lanza a la vida. Mamá es más emocional, que nos es enseña más el el amor. mundo.
Exacto, el papá es quien más nos enseña el mundo. ¿Qué pasa? Que todo eso tú lo puedes reprogramar con hábitos. Sí, hay diferentes terapias, por supuesto. Te puedes hacer hipnosis, puedes trabajar con psicología, te puedes trabajar con algún coach, hacer terapias de respuesta espiritual, constelaciones familiares, o sea, son demasiadas terapias. Yo soy muy partidaria de que la persona tiene que conectar demasiado con el mensaje que transmite el experto y conectar con ese tipo de terapia, pero sí se puede hacer. ¿Qué pasa con la reprogramación? Que la gente piensa que la reprogramación es como que apreté un botón y ya más nunca voy a volver para atrás. No, sí. El proceso de sanación y de transformación no es lineal, es va a continuo. subir y va a bajar, es continuo totalmente. Incluso yo que me dedico a esto, también tengo mis momentos donde caigo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? La toma de conciencia se hace más rápido. Entonces, lo que antes te demoraba darte cuenta 5, 10, 15 minutos o a lo mejor un día, tú en un minuto logras transformar la información porque simplemente cambias la perspectiva. Cuando tú cambias la perspectiva, aprendes a cambiar la historia y cuando cambias la historia tienes un nuevo significado. Entonces, es constante, vas evolucionando y es algo que se van convirtiendo en hábitos, ¿ok? Me pasó un tiempo también, dejé de hacer mis hábitos y me empecé a sentir que estaba regresando la Gabriela de antes. ¿Por qué? Porque nosotros somos como una computadora, es un archivo de información. Entonces, el inconsciente se acostumbra a enviarte todo el tiempo esa información que ya tiene registrada. Si empezamos a reprogramar con información nueva, porque ¿qué es la reprogramación? Lo que escuchamos, lo que vimos y sentimos cuando éramos niños de mamá, papá, abuelos, tíos, vecinos, cuidadores principales. Exacto, con la gente que más tiempo pasábamos. Entonces, ¿cómo se hace? Escuchando nueva información, viendo nueva información para reemplazar esa vieja que aunque no se va a borrar por completo, vas a tener herramientas para poder combatirla. ¿Qué cosas crees, o sea, qué cosas crees que pueden ayudarnos? Por ejemplo, a adquirir nuevos hábitos, la conversación que tenemos con nosotros mismos, hablar y perdonar a papá, mamá, cuidadores y principales. O sea, ¿qué cosas crees que pueden ayudarnos, algunas cosas que puedas regalarnos a intentar no olvidar, pero programarnos nuevamente? Sea cual sea de las que te voy a mencionar, es importante la acción. ¿Por qué? Porque cuando yo comencé, en realidad yo no tenía ni recursos para pagarle a un coach o a un psicólogo o a un mentor. Entonces yo empecé con información en YouTube, con libros. ¿Qué yo hacía? Esa información la empezaba a aplicar en mí. Y es muy importante, que me costó mucho tiempo como llevarlo a cabo, la escritura. Porque era como que yo no sentía que era como, ¿qué voy a escribir yo? Pero es que el inconsciente es demasiado poderoso. Así como cuando dicen, uy, el inconsciente te traicionó, es porque te manda la señal sin tú darte cuenta. Entonces, empezar por esa parte puede ser algo muy productivo y empezar a escribir luego de recibir esa información para poder como que ir sacando, ¿verdad? Todo lo que tenemos guardado y escondido. De ahí definitivamente, o sea, yo soy muy partidaria de afirmaciones. Obviamente hacer las afirmaciones de una forma correcta, en presente, sino como no decir yo quiero o me gustaría tener, no, en presente. Yo lo tengo. Yo soy un imán para atraer cosas positivas, mis células están 100% sanas y saludables, o sea, ya lo tengo, lo estoy manifestando como que lo estoy viviendo en el presente. Y soy súper fan de meditaciones. Y las meditaciones, siempre digo, háganlas con audífonos, sobre todo si tienen ondas o sonidos, porque eso va directamente al cerebro. O sea, literalmente emite ondas sonoras que te ayudan a trabajar todo lo que es la reprogramación. En la mañana, en la noche, hay unas que sirven más en la mañana, otras sirven más en la noche, porque ¿qué pasa? Sobre todo en la noche y en la mañana hay una fase del sueño, vamos a darte el ejemplo de la noche, que tú te estás empezando a quedar dormida o dormido, y antes de quedarte dormido, esa fase antes es la ideal para la reprogramación. Entonces, por eso es que recomiendan mucho que hagas meditaciones o afirmaciones en la noche, por esa fase del sueño. Y en la mañana es lo mismo, tú te vas a levantar y te levantas todavía medio dormido, esa fase del sueño que se activa cuando te vas a levantar, que ya obviamente es como en regresivo a lo que fue en la noche, también es un muy buen momento para reprogramar. Hay un trance ahí donde estás como en el limbo. Ajá, sí. Eso me recuerda mucho, no sé, mi mamá es psicopedagoga. Y creo que hace mucho tiempo escuché que cuando los niños ya o sea, como que se recién quedan dormidos, tú puedes como papá empezar a decirles, empezar a decirles afirmaciones de ellos mismos. Yo soy inteligente, yo soy fuerte, yo soy no sé qué, y entonces es como una programación que les vas haciendo. Me recordó eso que me estás diciendo. Pero ahora bien, te hablo de reprogramar, pero por lo menos Barbie y yo, que somos mamás ya y que tenemos todavía nuestros nenes pequeños,
¿qué cosas podríamos hacer como mamás para programar correctamente esos cerebros de nuestros hijos? Mira, es tan sencillo y esta va a ser como el momento que van a decir, ¿de verdad? Para ustedes poder programar a sus hijos, ayudarles y sobre todo a que a lo mejor no repitan sus heridas y sus traumas. Correcto. Ustedes tienen que trabajar en ustedes. Ustedes son las que tienen que sanar, porque Sí, recuerden claro. que Totalmente. ustedes sanan y van a sanar hasta la 4ª generación. Totalmente. Y no tan solo hasta la 4ª generación hacia abajo, sino que si ustedes hacen el trabajo y ustedes sanan, ustedes pueden empezar a sanar a mamá, abuelo y bisabuelo. Se puede dar esa armonía. Entonces, mi recomendación 100% es que ustedes lo trabajen, porque no importa cuántas afirmaciones le digan a sus hijos, Claro. cuánta ayuda ustedes le quieran dar, si ustedes no trabajan sus traumas. A ver, hay algo muy importante. Tus hijos vienen a enseñarte cuál es tu herida de niño interno. Totalmente. Entonces, si tú no te sanas, no vas a poder sanar a tu hijo. Sí, es que es como decimos, somos energía. Entonces, si nosotros le vamos a decir afirmaciones a nuestros niños, pero estamos nosotras manteniéndonos, actuando y diciendo cosas que no es lo que les estamos transmitiendo a ellos, no tiene sentido. Porque Claro. además es que ellos lo ven, ellos lo perciben, ellos lo sienten. No, y no tan solo eso, tú puedes estar diciendo afirmaciones, pero a nivel inconsciente, el inconsciente no las está reconociendo porque no es real. Exacto. Porque Ajá, tú no no te es lo crees, que tú estás. tú no exacto. te crees que es real, tú no te crees que tú eres Exacto. un imán para traer dinero, tú no te crees abundante, Exacto, por más que tú correcto. estés tratando y tratando. Entonces, si tú no Entonces- te lo crees, el inconsciente es quien domina, no el consciente. Claro. Tú puedes tener algo a nivel consciente, ¿verdad? Y saberlo, pero viene una segunda fase que es lograr ponerlo al inconsciente. Y eso se construye con hábitos todos los días, porque es como que apagarlo, engañarlo. Y yo voy a hacer un pequeño paréntesis en este episodio para hablarles de terapia, porque en estos días Steffi montó un video que resonó mucho conmigo, donde hablaba de lo importante que es tener una cajita de herramientas emocional para cuando se nos presentan problemas en la vida, porque los problemas van a seguir viniendo. Tú puedes ir a terapia 140,000 veces, pero igual van a seguir viniendo los problemas porque así es la vida. Pero cuando tú tienes esa caja de herramientas presente, tú ya sabes qué necesitas hacer en esos momentos para transitar mejor las situaciones. Entonces, si tú has pensado en hacer terapia, pero no sabes cómo comenzar, no tienes idea o no te animas, yo de verdad te digo que vayas con los especialistas de Opción Yo. Opción Yo es una plataforma 100% online en la comunidad latina, en donde pueden ayudarte a transitar mejor esos problemas que estás sintiendo, que estás teniendo. Porque para mí, la salud mental es una de las cosas más importantes en la vida. La salud física y la salud mental viene a ser lo primero en la lista. Así que reconócete, date ese poquito de importancia a tu salud mental y busca a los especialistas de Opción Yo, además de que hablan español y también tienen unos planes excelentes. Así que te vamos a dejar la información aquí abajo, está el link, dale clic y directo te va a mandar a uno de ellos para que les comentes qué es lo que necesitas y converses un poquito más y tengas más información. Y ya llegó el verano y nosotros las mujeres tenemos que prepararnos y quitarnos un peso más de encima, menos trabajo. Así que tienes que ir a FGR Aesthetic, que es un centro de depilación láser Technology 4, para que te quites esos vellos indeseados y se te olvide, ya no tengas que estar pendiente de estar afeitándote. Miran, ahí ellos tienen lo último en tecnología láser. Son cuatro tecnologías láser en un solo aparato y no duele. O sea, ¿quién en la vida te ha dicho a ti que el láser no duele? Bueno, con ellos lo puedes encontrar. Es maravilloso. Yo misma estoy haciendo láser con ellos y se ven los resultados en la primera sesión. Así que si tú estás buscando un sitio donde hacerte depilación láser, dale clic aquí abajo. Te dejo la información de su Instagram para que les pidas los precios, veas sus descuentos, sus promociones para cada mes y diles que vas de parte de las chicas de Esto Vino Sin Manual, Barbie o Steffi, para que te den un descuento especial. Nosotras nos dimos cuenta que trabajar desde la casa es sencillamente imposible. Decides sentarte a trabajar y recuerdas que tienes que meter una ropa a la lavadora o que te quedó una comida montada, tienes que estar pendiente de que no se te vaya a quemar. En conclusión, necesitábamos un espacio que tuviera un buen internet, que tuviera cafecito, snacks, agüita, pero sin que estuviésemos pendientes de que se había acabado y había que irlo a comprar. Sobre todo que estuviese limpio, que se sintiera relax, que se sintiera tranquilo, pero sin que nosotros tuviéramos que limpiarlo porque es suficiente con limpiar la casa. Y conseguimos The Work. Es un espacio exclusivamente de oficinas con distintos paquetes que se adaptan a ti.
Y lo mejor es que conseguimos un código de descuento por el mes de junio. Si adquieres tu oficina o tu contrato, tienes 2 meses gratis con el contrato de 1 año y tienes 6 horas en la sala de conferencia. Basta de hacer llamadas por Zoom con la imagen aquí atrás como si estuvieras en una oficina. Eso se acabó. The Work es el espacio perfecto para ti si quieres crear contenido, si quieres crear productos digitales, si quieres estudiar o lo que desees hacer que necesite concentración y relax. The Work. Es que ahorita que dijiste eso de trabajar nosotros mismos, recuerdo que leí en una coach de crianza respetuosa, ella decía, el mayor problema que tienen los niños es los papás. O sea, ese es el problema en realidad que tienen los niños, los papás. Y te voy a explicar, y te explico rápido por qué. Porque un niño viene en blanco. Es lo que te decía, de los 0 a los 7 años adquieren muchas cosas de mamá y obviamente de tu entorno. Y luego los 7, los 14, y también sucesivamente seguimos, o sea, nosotros lo estamos programando desde cero. Exactamente, Correcto. desde cero. Con ese Estamos nosotros de carga que pintando ese traemos detrás. lienzo. Te voy a dar una Exacto. programación súper básica que la repiten demasiado. Está cayendo el palo de agua, el aguacero. Muchachito, que no te mojes, que te vas a enfermar. Ajá. ¿Por qué? Yo he cogido palos de agua y yo no me he enfermado. Si es agua, es Eso natural. es una creencia. ¿Qué Sí. es lo que te enferma con el palo de agua? Ah, que te mojaste. Y te quedaste así te mojado. quedaste frío. mojado, y eso empieza a cambiar la temperatura de tu cuerpo. Eso es lo que te puede enfermar, pero no el palo de agua. Ajá. Entonces, Exacto. una programación tan básica como esa. Entonces, Ok. ellos crecen y es como que, ¡ah! Está lloviendo, me voy a No te enfermar. mueves, exacto. No. Exactamente. Sí, algo tan básico como eso. Sabes que ahorita que hablaste de que los hijos vienen a mostrarte, yo en episodios atrás, Zoe estaba mucho más pequeña, yo hablaba de que fue impresionante como para mí el nacimiento de mi hija ha sido literalmente como abrirme a un portal que yo desconocía. Y yo no sé cómo explicarlo y tú me vas a entender porque, bueno, tú haces esto, ¿no? Pero yo empecé a ver cosas en mí, de hecho yo hice la terapia de la carta a mi niña interna, o sea, comencé a ver un montón de cosas en mí que yo jamás había visto y me hice consciente y me acordé mucho de una terapia que practico aún, que la dijiste, que era escribir, y yo escribo mis emociones según, o sea, qué me detona ciertas emociones. Entonces, por ejemplo, yo estoy en una situación y me siento triste y de una vez como que me meto a mi mente y digo, ya va, ¿por qué te estás sintiendo triste? ¿Qué está ocurriendo en este momento que te está haciendo sentir triste? Entonces, como que lo anoto y me ayuda serte mucho. consciente, pues, de lo que te está Tal sucediendo. cual, pero es un trabajo como de siempre estar metida ahí, o Eso sea, no es metida en tu fácil. cuerpo. No es fácil porque en ese momento, obviamente, esas emociones te abarcan, te cubren y uno decide si quedarte ahí, estancado en ese hueco y seguir hundiéndote, o en ese momento decir, ya va, ¿qué puedo hacer para salir de aquí, de estar sintiéndome de esta forma y pues cambiar como que la visión de lo que está pasando? O sea, es algo demasiado totalmente. mental. ¿Sabes que yo he estado... Yo siempre digo en terapia, ¿verdad? Que ya cuando llegan a ese punto de encontrar la emoción, qué es lo que me lo mueve y tal, pues para ir un poquito hacia atrás y hacer esa correlación, siempre digo, vayan con alguien especialista, si ustedes todavía no tienen ese dominio. Pero siempre le digo a mis clientes, ok, estás en el momento, tuviste el detonante, ¿cuál es el detonante? ¿Cuál es la emoción que te genera? Y fisiológicamente, ¿en qué parte del cuerpo lo sientes estás reflejando? Lo sientes. En la cabeza, al frente, atrás, en el pecho, en el estómago, que es tan emocional el estómago. Y de ahí les digo, anotas esa emoción, en la parte fisiológica donde lo sientes en el cuerpo, y luego trata de pensar a dónde te lleva, en qué otro momento de tu vida viviste o te sentiste de esa forma. Entonces ahí es donde tú empiezas a encontrar información de atrás, porque es lo que les comentaba. Exacto. Cuando tú sientes una emoción y la identificas, sobre todo que es un detonante, así sea positiva o negativa, si tú reconoces esa emoción es porque en el pasado, en tus años atrás, viviste una experiencia totalmente a lo mejor diferente, con personas diferentes, pero que te generó esa misma emoción. Entonces, si te generó esa misma emoción, se ancló, que es lo que llamamos, ¿verdad? Como esa programación, se ancló y luego la repites porque se revive esa emoción. Ahí hay un trabajo de sanación muy profundo que hacer para que no sigas repitiéndolo, o que cuando la sientas, porque somos seres emocionales, tú entiendas de dónde proviene y entiendas que nadie te está haciendo, sino que eres tú quien percibes lo que hace la gente. ¿Cuál sientes tú que son como los patrones o las heridas o
o las situaciones que más se repiten, porque por lo menos yo he estado leyendo mucho acerca de esto, y por lo menos el tema del divorcio, el tema de el abuso sexual, el tema de como que cuando va pasando entre generaciones y generaciones, hasta que la persona que lo vive no hace un parado y se hace consciente de la situación, no puede ver que viene más atrás, y cuando lo estudia dice, pero es que fíjate que mi tía, que mi abuela, que mi fulanita, que no sé qué, vivieron lo mismo, o todas se divorciaron, o todas. ¿Cuál sientes tú que es la que más se repite, o en tu experiencia? A ver, hay unas heridas que se repiten bastante. Está la herida del rechazo, la herida de la insuficiencia, esas heridas como del niño interno, ¿verdad? Que puede venir incluso de un divorcio. El tema del abuso sexual, claro que sí, es algo que se repite bastante. Y esto es un tema bastante delicado porque ahorita en la sociedad en donde vivimos, yo sé que critican, vamos a poner este ejemplo de la muchacha que sale en cortos y se le ve todas las nalgas, porque alguien la miró, ella es la que está mal vestida. Okay. No es eso. El tema es que somos energía. Entonces, ¿qué es lo que me provoca a mí vestirme así? ¿Qué es lo que yo estoy buscando? Okay. No tiene nada de malo ni nada de bueno, todo es información. O sea, yo soy super open mind. Ahora, si entonces yo estoy atrayendo, por ejemplo, en este caso el abuso sexual, o la violencia, está el abuso sexual y está la que es penetración, que es violación. Una violación sexual. Son dos cosas diferentes, ¿ok? El abuso sexual puede ser que te estén tocando, acoso, etcétera, y la violación ya es una penetración en contra de tu voluntad, ¿ok? Entonces, aquí es como que ver por qué atraigo este tipo de hombres. ¿Cuál es mi creencia sobre mí? ¿Cuál es mi valor? ¿Cuáles son mis límites? Y también qué herencias kármicas que estoy llevando, porque si estamos heredando hasta la 4ª generación y me está pasando, por ejemplo, a mí, claro, que en realidad fue algo que sí me pasó y les voy a contar, yo tuve un jefe del cual yo fui víctima de abuso sexual, luego me enteré que no fui la única, pero sí fui víctima de abuso sexual y en ese momento yo no entendía que eso era abuso sexual y realmente fue como que lo bloqueé, tanto así que lo bloqueé que cuando empecé mi certificación en bioneuroemoción, cuando obviamente estamos trabajando en nosotros, porque cuando tú te certificas en estas cosas, tú estás 10 meses, un año, trabajando en ti. Todas las tareas que tienes que entregar son de tus dolores, de tus traumas, de tus heridas. Claro. Y cuando sale este tema que yo no me acordaba, o sea, yo llevaba más de 6 años con esto bloqueado, cuando me acuerdo, empiezo a entender por qué yo tenía un bloqueo, que no sabía ni definirlo, pero tenía un bloqueo sexual con mi actual pareja, que llevo muchísimos años con esta pareja. Y habían veces que sí, pero habían veces que como que había un bloqueo. Y resulta cómo el inconsciente trabaja. Mi pareja actual, yo lo conocí en la empresa de él, donde yo era empleada. Él era el dueño de la empresa, yo tenía mi trabajo, mi parte de marketing, nos conocimos ahí y con el tiempo surgió una relación. Entonces mi inconsciente estaba relacionando el jefe que abusó sexualmente de mí con mi jefe, que era mi pareja, y por eso era que había un bloqueo. Claro. Es increíble, parece como si el inconsciente fuese un agente aparte. Sí. O sea, es una agente, otra Stephanie, pues Stephanie 2, que va por ahí por la vida, mira, conecta esto con esto, a esto con esto, pero hasta que no le abrimos la ventana y lo vemos, sigue ahí mandando información, pero simplemente está ahí. Les voy a contar esta porque también fue súper impactante para mí. Yo salí a pasear a mis perros, llevo 3 años viviendo en mi mismo edificio y yo tengo el parque de los perros dentro del edificio, o sea, no tengo que salir, es totalmente cerrado, no me expongo a otras personas. Y cuando estaba haciendo la certificación en bioneuroemoción, un día otro normal, una tarde, estoy paseando a mis perros y aparece un helicóptero. Era la noche, como las 8 de la noche. Un helicóptero dando vueltas, dando rondas, con la luz alumbrando, parecía o daba la impresión de que estaban buscando a alguien. La ansiedad que a mí me generó eso, o sea, fue muy alocante. O sea, yo estaba apurando a los perros, me quería regresar, o sea, estaba súper estresada. Y luego empiezo a llorar y cuando tú empiezas a trabajar en ti, te vuelves más sensible y el inconsciente despierta y te empieza a mandar toda esa información. Y eso fue lo que me pasó. ¿Cuál es la relación? Cuando yo era pequeña, donde yo vivía, una vez al mes o cada 2 semanas, hacían redadas, venía la policía en helicópteros a buscar
a ciertos vecinos, o sea, el narcotraficante más grande de mi pueblo, de mi ciudad, era mi vecino al frente. Wow. Entonces venía la policía a buscar, ¿y qué pasa? Mi hermano mayor es como el alcalde. Él se lleva con el narcotraficante, se lleva con el abogado, el político, pues. con todo el mundo, pero tenía muy malos amigos, vamos a decir que no estaban en buenos pasos. Okay. Yo recuerdo que mi miedo siempre era, más que todo, pues por mi mamá y claro, mi hermano. Que les fuera a pasar algo. Que se lo van a llevar. Exacto, que él también estuviera, que se lo fueran a llevar. Y fue eso, a ver, yo tenía que 8, 9, 10 Claro, años. estabas pequeñita. Y esto se me despertó hace un año, que fue que lo viví. Sí. Wow. O sea, una locura. ¿Sabes que a mí me pasa algo que leí hace poco? Una chica hablando de esto en TikTok y dije, oh my God, a mí me pasa eso y yo no me había dado cuenta. Cuando yo estaba muy pequeña, bueno, tendría 9, 10, cuando mi mamá llegaba a la casa y yo estaba acostada, yo no me podía quedar acostada. Yo tenía que, de una vez me paraba y comenzaba a hacer algo. Me daba como, recuerdo exactamente mi sentimiento, era como un nervio en el estómago. Y yo me paraba a hacer algo. Y hoy en día estoy casada y me pasa exactamente lo mismo con mi esposo. O sea, mi esposo llega a la casa y yo estoy sentada viendo televisión y me tengo que parar a hacer algo como que para demostrar no que no estar, estás sin hacer como nada. que no soy inútil, como que no estoy haciendo nada. Y hace poco me di cuenta, fui consciente de eso y dije, wow, qué increíble es que me pasaba con mi mamá y ahora me pasa con mi esposo. O sea, y hay que darle un parado a esto porque es un sentimiento chimbo. O sea, puede ser que tú no te puedas sentar un momento a relajarte, porque bueno, ya hiciste lo que tienes que hacer, ya eras una adulta, tienes 30 años, ya lo puedes hacer. Entonces digo qué increíble es eso, pasan los años, tú bloqueas ciertas cosas, pero siempre, siempre en algún punto eso sale. Sí, total, y sobre todo, a ver, aquí obviamente lo hacías con tu mamá y lo haces ahorita con tu esposo, que son como géneros totalmente diferentes, pero es aquí evaluar la figura de autoridad que cada uno lleva en la casa. No significa que tú no tengas autoridad en tu casa, pero ¿quién realmente lleva como ese nivel de batuta? ¿O cómo te sientes tú? Que eso también puede ser cuántas veces tu mamá te dijo o creó una creencia en ti de que estar sentada en el sofá viendo televisión, lo que sea, era de gente vaga, perdiendo el tiempo, etcétera, y te quedas con esa programación. Capaz en algún momento tu esposo ha pensado que la gente que ve televisión es una gente que es vaga. Y a lo mejor en conversaciones, capaz ni te lo ha dicho a ti, pero capaz en conversaciones, ay no, mis amigos lo que hacen es ver televisión, esa y gente eso que esos comentarios, y el inconsciente los empieza a atar. Sí, es increíble como en algún punto siento que, y siempre lo he dicho y lo digo en los episodios que hablamos de esto, las respuestas están dentro de nosotros. Todas las respuestas creo que están dentro de nosotros, y bueno, que lo diga Gaby, pero creo que hay que hacer un trabajón y escudriñar allí dentro si en realidad quieres las respuestas, porque a veces tener las respuestas suele ser doloroso. Sí, muy doloroso. Yo creo que ese es el mayor miedo de los seres humanos, enfrentarse a sí mismos. Por eso a la gente no le gusta estar sola y le teme estar sola. Y hay mucha gente que necesita estar en bullicio, con amistades, gente en la para casa. No pensar. Claro, porque en el silencio están todas las respuestas. La loca de la casa, como dicen por ahí. Se empieza a soltar. Wow, Gaby, qué impresionante. O sea, definitivamente siento que todos en algún punto deberíamos, claro, no, siento que obviamente no todos lo vamos a hacer, pero si alguna información de esta conecta con alguien, creo que sería ideal empezar a tomar acción, tal cual. Sí, ¿qué puede hacer Gaby? Porque ya sabemos que, pues, tú comenzaste sin tener los recursos, leyendo, buscando en Google, y tal vez hay personas que no tengan la capacidad económica, pues, de buscar ayuda, porque yo siento que la ayuda es indispensable, que si tenemos la posibilidad de buscar ayuda profesional, pues buscarla para ayudarnos a superarnos, a ser mejores personas. Pero, ¿qué puedes recomendar a esas personas que no tienen para pagar ahorita un coach, una terapia o alguien, sabes, especializado? ¿A qué pueden recurrir? Que no sea, porque a veces nos metemos en Google y encontramos cosas que no nos ayudan, sino que nos hunden. Entonces, ¿qué podrías recomendarle a esas personas? ¿Por dónde empezar, tal vez? Mira, yo ahorita escucho, o sea, incluso me sigo entrenando, pero para mí mi mejor escuela sigue siendo YouTube y los podcasts, realmente. Obviamente hago una investigación de quién es la persona, voy en sus redes sociales, cuánta credibilidad tiene, con quién se junta, y también busco pues cuáles son sus estudios, ¿verdad? Porque eso para mí es importante. Pero en YouTube, o sea, para mí es como Netflix, es impresionante, es gratuito, de verdad hay demasiado conocimiento, demasiada información.
Y como les digo, con lo que ustedes vayan conectando, el alma no se equivoca, y esto es algo súper importante. Nuestra alma tiene la información, nosotros adentro la sabemos. Entonces, cuando tú empiezas a escuchar un contenido, va a resonar contigo. Hay contenido que no va a resonar. Claro, hay contenido que tú crees que no va a resonar, pero porque somos expertos evadiendo el dolor. Ahí hay una diferencia. Pero si de momento lo que tú estás escuchando no te crea curiosidad, no te hace indagar, no te hace hacerte preguntas, pues no estás vibrando con eso. Exacto. Pero sí, yo soy muy fan de lo que es psicología, terapeutas y coaches. Coaches espirituales, coaches de mentalidad, coaches de abundancia. Y la verdad es que casi todos, la verdad, acuérdate que también en YouTube te empiezan a salir como por rating. Casi siempre la primera página es un buen contenido. Yo no me fío mucho en Google. Realmente yo me voy a YouTube o en los mismos podcasts y es lo mismo. En los podcasts te van a salir la gente que tiene como más reviews o más audiencia, etc. Y ponértelo todos los días, 15, 20 minutos, 30 minutos. Yo dejé de escuchar música en el carro, dejé de ver televisión, y esa es mi música, y esa es mi información. Y no, eso es increíble cómo te cambia. Cómo te cambia, la mentalidad, el escuchar contenido que te aporte. Total. Y ojo, no vacío como la música, que tal vez la música te puede, a mí la música te puede relajar. Sí, a mí la música, yo sufrí ataques de pánico y ansiedad graves, y a mí la música fue la que me ayudó a salir de los ataques de pánico. Es impresionante. Pero también hay que fortalecer la mente, y eso es llenándola, como tú dijiste, llenando la mente de una programación nueva, información nueva. Y y de ahí puede salir, pues, en los podcasts, en esta información, estos audiolibros, me imagino, también. Sí, total, audiolibros. Hay muchísimos recursos gratuitos. Y que lo más fácil es eso, ¿no? Eso, yo también se lo recomiendo a la gente. Vas rodando en tu carro, dale play. Y escuchas durante el rato que vayas en tu carro. No tienes que sentarte a leer, porque hay gente que tal vez dice, yo no tengo tiempo para leer o para sentarme a ver un video. Eso es excusa. La mayoría de las mamás cocinan todos los días. Tú no, o sea, mientras tú estés cocinando, tú te puedes escuchar un podcast. Dura 1 hora y solamente puedes escuchar media hora. Bueno, pues escuchas la otra media hora. Eso yo lo hago también. En el gimnasio me pongo podcast. Yo hago mi cardio con podcast o con videos en YouTube todo el tiempo, que bueno, los podcasts también los suben a YouTube. Entonces, si yo quiero ver para distraerme, me pongo el podcast en el YouTube. Entonces, sí, hay muchas excusas. Siempre vas a encontrar muchas excusas, pero la persona que está comprometida con sí mismo y que quiere aprender de ese despertar, lo va a buscar. Y se los digo de verdad, de todo corazón y con toda la humildad que me pueda caracterizar. De verdad vengo de un lugar donde todo el tiempo escuché, no hay dinero, los que tienen dinero son malos, hacen el dinero sucio, tú naciste para ser empleada, para estudiar todo el tiempo. Es más, mi abuela me decía, estudia mucho, haz una maestría, haz un doctorado para que tengas mucho dinero. Hoy en día, con lo que, o sea, yo estuve más de 4 años estudiando mi profesión periodista, porque estudié periodismo, ejercí como periodista, y he hecho otros estudios de menos tiempo, de 1 año, 1 año y medio, y he ganado 10 veces más al año de lo que ganaba como periodista. Entonces, no es que tengo que hacer una maestría, un doctorado para ganar mucho dinero. Yo he ganado más que lo que gana un doctor aquí en Estados Unidos al año. Haciendo, por ejemplo, neuromarketing. Por dar un ejemplo, hay tantas opciones ahorita que está todo lo digital. ¿Cuánta gente sin estudio está ganando tanto dinero con lo digital? Totalmente. Pero hay que romper una barrera y una creencia limitante. Tienes que creerte merecedor y abundante, y eso conlleva un proceso. Yo llevo más de 7 años trabajando en mí. Esto que estoy hablando no es de hace 1 año ni hace 2 años. Es un proceso, y tenemos que tener mucha paciencia también con nosotros mismos y tener compasión de mamá, papá y abuelos, porque ellos trataron de hacer lo mejor que pudieron con los recursos que tenían. Es nuestra responsabilidad ahora encargarnos de nosotros y no señalar hacia afuera, porque todo juicio, como dice mi mentor, todo juicio es una confesión. Cuando tú señalas para allá afuera, tú estás hablando de ti, de lo que tú tienes que trabajar y sanar. Correcto. Exactamente. Wow, Gaby. Bueno, qué mejor manera de terminar. Qué mejor información que esa. Igual vamos a dejarles las redes sociales de Gaby aquí abajo. ¿Haces terapia? ¿Haces asesoría? ¿Haces 1 a 1? Perfecto. Entonces, pueden encontrarme en mis redes sociales, me pueden enviar un mensajito, igual también cuando vayan a mis redes sociales.
en el enlace que está en la bio, ahí directamente también pueden agendar, van a ver todo el calendario, la disponibilidad, hacen su proceso de pago y le llega todo automático por correo electrónico. Listo, aquí se los dejamos abajo en la descripción Pues de primerito para que la encuentren. Ay, Gaby, gracias por compartir toda esta información. Nos encantaría tenerte más tiempo y estoy segurísima que debemos tocar otro tema, porque ese tema del dinero de mamá, papá y eso es un temazo que creo que sería buenísimo tocar, pero gracias por aceptar esta invitación, Gaby. Gracias, yo sé que va a ser de muchísima ayuda para muchas personas que nos están viendo. Gracias por la invitación, chicas. Yo feliz de contribuir siempre. Ay, gracias. Y bueno, gracias a todos los que nos escucharon y nos vieron a través de nuestras plataformas. Y nos vemos en un próximo episodio de Esto Vino Sin Manual. Chao, chao. Bye. Chao.